En los cafetales de Matanzas, entre tierras húmedas y cañaverales infinitos, todavía se respira el eco de una historia enterrada en el silencio de 1792. Allí, entre ruinas y memorias olvidadas, nació una de las venganzas más sigilosas y sorprendentes de la época colonial cubana. Josefa, una esclava de piel endurecida por el sol y manos ásperas por el trabajo, había sido condenada desde niña a servir en la casa grande. Humillada cada día por una señora cruel y arrogante, guardaba en silencio una herida que nunca cicatrizó: la muerte de su madre bajo los azotes ordenados por la misma mujer que cada mañana exigía su taza de café. Fue en esa taza de porcelana traída de Cádiz donde Josefa encontró su campo de batalla. Durante meses mezcló en el café de la señora pequeñas dosis de hierbas venenosas recolectadas en los alrededores. El ritual cotidiano de beber café, símbolo de poder y refinamiento, se transformó en el arma invisible que poco a poco la fue consumiendo hasta llevarla a la tumba. Esta no es solo la historia de una esclava obediente, sino el relato de cómo la paciencia y el silencio convirtieron un gesto rutinario en la justicia más inesperada. Quédate hasta el final y descubre cómo Josefa de Matanzas logró la venganza que la ley jamás le habría concedido. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. Josefa había nacido en 1768, en medio del calor sofocante y húmedo de los cañaverales de Matanzas, donde el aire siempre parecía impregnado del humo dulce de la caña quemada. Desde niña, sus pies endurecidos aprendieron a reconocer cada piedra del patio, cada olor que venía de la cocina de la casa grande. Tenía la piel marcada por el sol, las manos ásperas de tanto fregar suelos y cargar baldes, y una mirada que mezclaba resignación con una llama terca que nunca se apagaba. En 1792, ya mujer hecha, la vida le parecía un círculo sin fin de órdenes, gritos y humillaciones. Era en la casa grande donde la señora, de voz estridente y rostro siempre endurecido, se encargaba de recordarle, en cada gesto, el lugar que ocupaba, el más bajo, el más invisible. Las mañanas de Josefa comenzaban siempre con el mismo ritmo: encender el fuego todavía en la oscuridad, moler los granos de café con la fuerza de los brazos, sentir el aroma fuerte invadiendo la cocina antes de que saliera el sol. Preparar el café de la señora no era solo una obligación, era un ritual sagrado en aquella casa. La porcelana blanca traída de Cádiz brillaba como un trofeo en la mesa del salón, y con cada sorbo que tomaba la patrona, Josefa sentía el peso de recuerdos que le desgarraban el pecho. Recordaba sobre todo la escena que nunca pudo olvidar: su madre caída en el suelo de tierra, el vestido rasgado, el cuerpo inmóvil después de la paliza ordenada por la misma mujer que ahora bebía el café. Aquella muerte había sembrado en Josefa una herida que el tiempo no cicatrizaba, solo la volvía más profunda. Josefa sabía que la cocina era un territorio en el que los ojos de la señora rara vez se detenían. Allí, entre ollas ennegrecidas por el humo y cucharones de madera gastados, ella podía mover sus pensamientos sin ser notada. Los otros sirvientes la conocían como la mujer callada, aquella que no alzaba la voz ni siquiera cuando las brasas le quemaban los dedos. Sin embargo, detrás de ese silencio se escondía una memoria obstinada: la risa de la señora el día que mandó azotar a su madre, como si la desgracia de otra vida fuera un entretenimiento pasajero. Cada vez que Josefa frotaba la loza o molía café, el eco de esa risa le recorría los huesos, empujándola hacia un deseo que nadie imaginaba: el de hacer justicia con sus propias manos. En aquellas madrugadas, cuando el gallo aún no había cantado, Josefa salía a los alrededores del cafetal, fingiendo buscar hierbas para las infusiones comunes. Pero no eran hierbas cualquiera las que recogía.
Aprendió a distinguir las hojas brillantes del manzanillo, cuyas sombras se extendían como un presagio en los caminos polvorientos. Recolectaba semillas de sabor amargo que hasta los animales rechazaban y raíces retorcidas que crecían ocultas bajo la tierra húmeda. Con paciencia las trituraba en pequeños morteros improvisados y guardaba el polvo en bolsitas escondidas bajo su delantal. No era una tarea apresurada. Josefa comprendía que la venganza necesitaba del tiempo para ser perfecta, como el café, que molido demasiado rápido perdía su fuerza y su aroma. Así, cada hierba se transformaba en un secreto, cada pizca en una promesa que aguardaba el momento exacto de mezclarse con el líquido oscuro que tanto veneraba la señora. La primera vez que Josefa dejó caer una mínima dosis en la taza de porcelana, sus manos temblaron como si sostuviera un cuchillo en plena misa. El líquido oscuro burbujeaba con un aroma intenso, cubriendo el veneno en un disfraz perfecto. Mientras caminaba hacia el salón, sentía que cada paso resonaba más fuerte que los latidos de su propio corazón. La señora, envuelta en un vestido de seda verde con encajes, aguardaba con la impaciencia de quien cree que el mundo entero existe solo para servirle. Tomó la taza sin mirarla a los ojos, como siempre, y bebió el primer sorbo con un gesto de superioridad automática. Josefa observó en silencio, ocultando bajo sus pestañas el vértigo de haber iniciado un camino sin regreso. Los días siguientes fueron un espectáculo de aparente normalidad. La señora seguía paseando por los corredores de la casa grande, dando órdenes con voz seca y castigando a cualquiera que se atreviera a desobedecerla. Pero Josefa notaba lo invisible, el leve mareo que obligaba a la mujer a apoyarse en las paredes, la tos repentina que interrumpía sus frases, el brillo cansado en unos ojos que antes parecían de hierro. Nadie más reparaba en esos cambios, y esa ceguera general se convertía en el manto perfecto para su plan. Cada mañana, con el mismo gesto rutinario, Josefa vertía otra pizca, invisible como un susurro, y cada mañana la certeza de que la justicia avanzaba lentamente se instalaba en su pecho como un alivio secreto. Con el paso de las semanas, la señora comenzó a mostrar un cansancio que no podía disimular, ni con los abanicos perfumados, ni con las visitas de los médicos de La Habana. Llegaban en carruajes adornados, portando frascos y ungüentos, y hablaban con tono solemne, como si cada palabra fuera una verdad científica. Le recetaban jarabes de miel, sangrías y reposo absoluto, pero nada lograba devolverle la energía perdida. Josefa observaba todo desde la sombra del corredor, con el delantal siempre impecable y el rostro impasible, mientras por dentro saboreaba el triunfo lento de su obra. La señora, que un día había parecido intocable, ahora se quebraba como una rama seca. El resto de la familia atribuía los síntomas a aires malignos o a una dolencia misteriosa traída por el clima húmedo de Matanzas. Algunos incluso murmuraban que tal vez era castigo divino, pues la arrogancia de la señora había traspasado límites incluso entre sus iguales. Nadie, ni por un instante, sospechaba de la mujer que cada mañana servía el café con manos aparentemente sumisas. Josefa se movía como un fantasma dentro de la rutina. Molía, hervía, servía, y en ese gesto cotidiano que parecía insignificante, se escondía el golpe más certero contra la injusticia que la había marcado desde niña. El deterioro de la señora se volvió imposible de ocultar. Ya no bajaba al comedor con el porte imponente de antes, sino que permanecía recluida en su habitación, rodeada de cortinas gruesas que intentaban frenar la humedad del aire. Los criados caminaban de puntillas, como si cualquier ruido pudiera quebrar lo poco que le quedaba de fuerza. Josefa entraba cada mañana con la bandeja de café y aunque la mujer apenas podía sostener la taza, nunca renunció a ese gesto. Era como si el ritual del café se hubiera convertido en el último hilo que la mantenía unida a la vida.
Josefa, silenciosa, observaba cómo esos dedos temblorosos luchaban por aferrarse a la porcelana, y en ese temblor veía el reflejo exacto del poder que se desmoronaba. La familia comenzó a llenarse de miedo. El marido de la señora enviaba mensajeros a La Habana casi cada semana, suplicando la llegada de médicos más sabios. Vinieron con cofres de remedios, trajeron recetas exóticas, recitaron plegarias y recomendaron reposo absoluto. Nada funcionaba. Josefa escuchaba desde la cocina las discusiones acaloradas, los lamentos exagerados y las hipótesis sin sentido. Nadie sospechaba de ella, porque su figura se confundía con la rutina. Era la mujer que molía el café, que limpiaba las ollas, que siempre respondía con un «sí, señora». Esa invisibilidad era su mayor protección. Y mientras los doctores se marchaban derrotados, Josefa comprendía que la enfermedad no era un enigma. Era la justicia, servida cada mañana, oculta en el sabor amargo del café. El cuerpo de la señora se convirtió en un mapa de derrota. Sus mejillas, antes llenas y sonrojadas, se hundieron hasta parecer dos sombras. La piel se volvió translúcida, casi azulada, como si la vida se escapara gota a gota por los poros. Sus movimientos eran cada vez más torpes, y los vestidos de seda que tanto ostentaba colgaban sobre ella como cortinas pesadas que escondían un esqueleto frágil. Los criados comenzaron a hablar de ella en pasado, aunque todavía respirara. Decían, la señora era fuerte, o la señora mandaba como nadie, como si su figura ya hubiera quedado atrapada en un recuerdo. Josefa, en cambio, la miraba con la calma de quien contempla una obra concluida. Cada pliegue en la piel, cada temblor en sus manos, era un trazo de la justicia que había esperado toda su vida. Y lo más irónico era que todo sucedía a plena vista, en la rutina más inocente de la casa. En la penumbra de aquella habitación sofocante, la señora aún intentaba sostener la dignidad. Ordenaba que le colocaran collares, que perfumaran las sábanas con agua de rosas, que encendieran candelabros de plata para recibir visitas, aunque apenas podía articular palabra. Los que entraban la veían recostada entre almohadones, pálida como una estatua, y murmuraban que parecía más un cadáver adornado que una mujer viva. Josefa entraba sin hacer ruido, depositaba la bandeja con el café humeante y se retiraba con un «sí, señora», que resonaba vacío. La mirada de la patrona a veces se detenía en la suya con un rastro de súplica, como si quisiera confesar un miedo que nunca admitiría. Pero Josefa no ofrecía más que silencio. No había lugar para compasión en el recuerdo de su madre muerta. Ese contraste, la fragilidad adornada y la obediencia fingida, hacía que la justicia pareciera aún más perfecta, más inevitable. Los demás esclavizados comenzaron a notar que Josefa cargaba un aire distinto. No era soberbia, tampoco desafío abierto, sino una serenidad inquietante, como si caminara protegida por una certeza que los demás desconocían. Mientras los otros bajaban la cabeza temerosos de cada orden, ella parecía moverse con una calma que desarmaba el ambiente. Algunos llegaron a pensar que la patrona le había tomado un afecto extraño, pues nunca la castigaba ni la reprendía en esos últimos meses. Nadie podía sospechar que la razón era otra. Josefa ya había encontrado un poder silencioso que la mantenía invulnerable. Su secreto no estaba en palabras ni en gestos visibles, sino en ese veneno imperceptible que transformaba cada sorbo de café en un paso hacia la tumba. Las noches se habían vuelto para ella un territorio íntimo de reflexión. Mientras escuchaba desde su catre los quejidos apagados de la señora, Josefa recordaba el sonido de los azotes que habían destrozado la vida de su madre. Era como si el eco de aquellos golpes regresara transformado en los gemidos de quien alguna vez los ordenó. Y aunque el miedo a ser descubierta aparecía de vez en cuando, un escalofrío breve, una pesadilla repentina,
Bastaba con traer a la memoria la imagen de su madre tendida en el suelo, con la mirada rota, para que el temor se disolviera. En esos momentos, comprendía que la justicia que se estaba gestando no era solo para ella, sino para todas las humillaciones acumuladas en esa hacienda. Cada suspiro de la señora se convertía en un acto de restitución, cada tos en un recordatorio de que incluso el poder más cruel podía ser derribado desde adentro. El día en que la señora ya no pudo levantarse de la cama, la hacienda entera se vio envuelta en una tensión extraña. Los pasos de los criados resonaban contenidos, los capataces hablaban en voz baja, y hasta el murmullo de las palmas afuera parecía amortiguado por una expectación invisible. La rutina de la casa grande se quebró. Ya no había risas altivas ni órdenes gritadas desde el balcón. Todo se reducía al cuarto de la enferma, donde la oscuridad de las cortinas y el olor de los ungüentos medicinales creaban un ambiente sofocante. Josefa preparó el café como siempre, con la precisión de un reloj, y al entrar vio a la mujer rodeada de almohadones, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos como cavernas. Aún en ese estado, la señora estiró la mano temblorosa hacia la taza, incapaz de renunciar a un ritual que había marcado su vida entera. Josefa colocó la porcelana sobre la mesa de noche y observó cómo la patrona intentaba llevarla a sus labios. El líquido oscuro manchó las sábanas de lino cuando sus dedos temblaron, y apenas un sorbo bastó para que un estremecimiento recorriera su cuerpo. Nadie en la habitación sospechó nada. Los familiares la consolaban con palabras de ternura fingida. Las criadas secaban el sudor de su frente y los médicos anotaban en silencio, impotentes. Josefa permanecía en un rincón, con el rostro impenetrable y las manos cruzadas sobre el delantal. Dentro de ella, sin embargo, ardía la certeza de estar contemplando el último acto de una obra largamente esperada. Ese café, igual al de todas las mañanas, era en realidad el sello final de una justicia que no necesitaba testigos ni confesiones. El silencio lo decía todo, y Josefa, con la calma de quien ya no teme a nada, supo que el desenlace estaba próximo. La muerte llegó una madrugada de tormenta. El cielo se partía con relámpagos que iluminaban los cañaverales, y los truenos hacían vibrar las ventanas de la casa grande. En medio de ese caos, la señora exhaló un último aliento, breve y áspero, como si incluso morir le resultara una concesión difícil de otorgar. El silencio posterior fue tan denso que los criados se miraron entre sí sin atreverse a hablar. El marido, entre lágrimas y rabia, gritaba que su esposa había sido víctima de una maldición, mientras los demás asentían con temor. Josefa, en cambio, permanecía en un rincón, con la cabeza inclinada y las manos juntas, interpretando a la perfección el papel de la sirvienta obediente. En su pecho, sin embargo, un alivio profundo corría como un río liberado de su cauce. La justicia, al fin, había tomado forma. El funeral fue un espectáculo de opulencia. Trajeron un ataúd tallado en madera noble, adornado con flores traídas desde La Habana. Las campanas repicaron con solemnidad, los rezos llenaron los pasillos y los discursos pintaron a la difunta como una mujer ejemplar, fuerte y piadosa. Los asistentes lloraban con teatralidad, como si hubieran perdido a un ser amado. Josefa observaba todo desde la distancia, sosteniendo la bandeja de café que servía a los invitados, mientras en su interior hervía una mezcla de incredulidad y serenidad. Escuchar cómo exaltaban las virtudes de aquella mujer le parecía un insulto grotesco, pero también una confirmación de lo que había aprendido. La verdadera justicia no necesitaba aplausos ni reconocimientos. La suya era silenciosa, invisible, y vivía en el secreto que llevaba grabado en la piel. Tras la muerte de la señora, la hacienda intentó recuperar su ritmo, pero el vacío dejado por su figura era imposible de llenar.
El marido se encerraba en su despacho, rodeado de botellas de ron y papeles sin leer, incapaz de asumir el mando con la misma autoridad. Los hijos discutían entre sí, cada uno queriendo imponer su voluntad, y los capataces, sin una voz clara que los dirigiera, comenzaron a perder el control sobre el orden del trabajo. Era como si la enfermedad que había consumido a la mujer siguiera extendiéndose en la estructura misma de la casa grande. Josefa, mientras tanto, se mantenía en silencio, cumpliendo sus tareas con la misma rutina de siempre. Nadie reparaba en que, en esa calma aparente, ella era la única que caminaba con paso firme, como si supiera que la balanza se había inclinado a su favor. La cocina volvió a llenarse de olores, de ollas hirviendo y de cuchicheos entre sirvientes, pero para Josefa nada era igual. Cada vez que molía los granos de café, recordaba la mano temblorosa de la difunta aferrándose a la taza, y esa imagen le servía de recordatorio constante. Había logrado lo imposible, había convertido un acto tan común en un arma secreta. Ahora servía a los nuevos amos con la misma calma, aunque en su interior supiera que nunca volvería a ser la mujer sometida de antes. No tenía cadenas visibles, pero llevaba consigo la libertad más peligrosa, la de saber que podía torcer el destino con paciencia y determinación. Y aunque nadie sospechara jamás, cada taza que entregaba guardaba un eco de victoria, como si el aroma del café llevara consigo el secreto de su justicia. Los rumores comenzaron a correr más allá de la hacienda. En los mercados de Matanzas se decía que la muerte de la señora había sido obra de un mal aire, de un castigo divino, o incluso de una enfermedad traída por barcos desde tierras lejanas. Nadie hablaba de veneno, ni mucho menos de la mano de una esclava silenciosa. Josefa escuchaba esas historias cuando acompañaba a otras sirvientas a comprar sal o especias y siempre mantenía la mirada baja, fingiendo ignorancia. Pero por dentro sentía que el mundo entero se había convertido en cómplice involuntario de su secreto. Mientras más lejos viajaba la mentira, más fuerte se volvía la verdad que solo ella conocía. Y esa verdad, guardada bajo llave en su pecho, era lo único que le daba sentido a los días que seguían. El marido, incapaz de soportar la soledad, comenzó a buscar consuelo en otras mujeres y en el alcohol. Los hijos, entre peleas y ambiciones, dejaban que la hacienda se desgastara poco a poco. Los trabajadores murmuraban que nada volvería a ser como antes, y tenían razón. La ausencia de la señora no solo había quebrado el orden visible, sino también la disciplina del miedo que había mantenido a todos bajo control. Josefa, sin embargo, se adaptaba a los cambios con una calma que desconcertaba a algunos. Nadie podía imaginar que aquella mujer, de manos endurecidas y mirada silenciosa, era la verdadera artífice de la fractura que ahora sacudía la hacienda. Su poder no estaba en gritar órdenes, sino en haber demostrado que incluso la más poderosa podía caer gota a gota como café derramado sobre la tierra. Las noches en la hacienda se volvieron distintas después de la muerte de la señora. El silencio, que antes pesaba como una amenaza, ahora parecía un refugio. Josefa se recostaba en su catre y escuchaba el murmullo lejano del viento entre los cañaverales, preguntándose si su madre, en algún rincón invisible del mundo, podía sentir lo que había logrado. A veces soñaba con ella, la veía sonriendo, libre de dolores, caminando erguida como nunca había podido hacerlo en vida. Esos sueños le daban fuerzas para seguir adelante, aunque por la mañana volviera a colocarse el delantal y a asumir el papel de sirvienta obediente. Sabía que su vida no cambiaría en apariencia, pero en lo profundo ya nada era igual. Los otros esclavizados comenzaron a buscar en Josefa un ejemplo extraño. Algunos la observaban con respeto, otros con curiosidad,
y no faltaban quienes pensaban que había sido bendecida por alguna fuerza superior. Nadie sospechaba la verdad, pero todos notaban que en ella había algo distinto, una firmeza que no se explicaba con palabras. Cuando caminaba por el patio, el sol caía sobre su piel endurecida y aún así parecía caminar ligera, como si hubiera dejado un peso atrás. Josefa nunca reveló su secreto porque entendía que el silencio era su mejor escudo. Y sin embargo, cada mirada de sus compañeros era para ella un recordatorio de que había conseguido lo imposible: quebrar a la dueña sin levantar un grito, sin ensuciarse de sangre, simplemente dejando que la rutina se transformara en un arma invisible. Con el tiempo, la memoria de la señora empezó a desvanecerse en la hacienda. Su retrato, colgado en el comedor principal, se cubría de polvo porque nadie tenía ánimos de limpiarlo. Los hijos se enfrascaban en disputas por herencias y el marido se hundía cada vez más en su propia decadencia. El orden que ella había impuesto con gritos y humillaciones desapareció como arena entre los dedos. Para los criados, la ausencia se transformó en un alivio. Ya no había voces que desgarraran el aire, ni castigos arbitrarios que oscurecieran los días. Josefa, mientras tanto, seguía caminando por los mismos pasillos, subiendo las mismas escaleras, pero lo hacía con una ligereza interior que jamás había sentido antes. Cada rincón de la casa parecía menos hostil, como si las paredes respiraran de otra manera. Un amanecer, mientras molía el café, Josefa se sorprendió sonriendo sin darse cuenta. El sonido del mortero, tan monótono como siempre, le pareció distinto, casi como un tambor que celebraba una victoria íntima. Se dio cuenta de que el veneno ya no era necesario. Lo había usado con la precisión justa, y ahora la rutina del café se había convertido en un recordatorio eterno de lo que había logrado. Aunque los nuevos amos siguieran exigiendo el mismo ritual, para ella cada taza era un símbolo de libertad interior. No necesitaba gritarlo ni compartirlo con nadie. El secreto era suyo y de su madre, un lazo invisible que la unía a la memoria de la mujer que había sido arrebatada por la crueldad. Y en ese silencio encontró una fuerza que ninguna cadena podía romper. La vida en los cafetales de Matanzas continuaba con su ritmo implacable, el sol abrasador, los capataces vigilando, el sonido constante de machetes cortando caña. Para los de afuera, nada había cambiado. La hacienda seguía produciendo, los barcos cargaban sacos de azúcar y la rutina parecía eterna. Pero para Josefa, cada jornada estaba teñida por una certeza que nadie más compartía. Había aprendido que incluso en el corazón de la opresión se podía encontrar una grieta por donde colar la justicia. Esa grieta, invisible para todos, era su refugio secreto. Mientras servía platos o lavaba ropa, su mente volvía una y otra vez a los ojos de la señora apagándose, y esa imagen le daba la fuerza para soportar cualquier humillación presente. Con el paso de los meses, Josefa desarrolló una especie de poder silencioso dentro de la hacienda. Nadie lo reconocía abiertamente, pero los demás sirvientes sentían que en su presencia había algo diferente, como si cargara consigo un aura que imponía respeto. Cuando alguna criada nueva llegaba y preguntaba quién era aquella mujer de mirada serena, los demás respondían con evasivas, como si temieran nombrar lo que no comprendían. Josefa no necesitaba reconocimiento. Le bastaba con saber que ya no era la misma muchacha que un día vio morir a su madre en el patio. Se había transformado en alguien capaz de torcer la balanza de la vida, no con gritos ni con armas, sino con paciencia, ingenio y silencio. Una tarde, mientras la brisa del mar llegaba cargada de sal hasta los cafetales, Josefa salió al patio y observó el cielo enrojecido del atardecer. Llevaba años sirviendo en aquella hacienda, pero nunca había sentido que el aire fuera tan ligero. Recordó cómo, de niña,
Corría tras su madre intentando imitarla en cada tarea doméstica, sin imaginar que la perdería tan pronto. Ahora, mirando aquel horizonte, sintió que al fin podía devolverle algo, un acto de justicia que nadie más conocería, pero que las unía en un secreto eterno. En silencio, murmuró unas palabras al viento, como si hablara con ella. Era su forma de agradecer, de decirle que no había olvidado, que cada taza de café había sido un tributo disfrazado de rutina. En los días siguientes, Josefa comenzó a encontrar pequeñas señales que interpretaba como respuestas de su madre. El canto repentino de un ave en el techo de la cocina, la forma en que las brasas se encendían con más facilidad cuando estaba cansada, incluso la calma que sentía al dormir. Tal vez eran simples coincidencias, pero para ella eran mensajes claros. No estaba sola. Esa certeza la hacía caminar erguida incluso frente a los capataces más duros. Sabía que no podía escapar de su condición de esclavizada, pero también que había conseguido algo más valioso: demostrar que hasta los poderosos podían caer por la mano invisible de alguien que nunca había contado para ellos. Y en esa contradicción, Josefa encontraba la fuerza para seguir adelante. Con los años, la historia de la señora se volvió un recuerdo desdibujado entre los muros de la hacienda. Los nuevos dueños evitaban hablar de ella, como si su nombre cargara un mal presagio. Pero para Josefa, cada día era un recordatorio nítido. Seguía sirviendo el café en las mismas tazas de porcelana traídas de Cádiz, intactas como testigos silenciosos de su venganza. Al rozar sus bordes fríos con los dedos, no podía evitar sentir un estremecimiento. Aquel objeto que había simbolizado poder era ahora el símbolo secreto de su victoria. Y aunque nadie más lo supiera, ella lo entendía con claridad. Había conseguido transformar un instrumento de opresión en la herramienta más fina de justicia. Algunas noches, mientras las estrellas brillaban sobre Matanzas, Josefa se preguntaba qué hubiera pasado si alguien la hubiese descubierto. Imaginaba los látigos, los grilletes, la humillación pública, pero esas imágenes se disipaban con rapidez, porque la realidad había sido otra. Nadie sospechó jamás. Su éxito estaba precisamente en la invisibilidad, en haber tejido un plan tan cotidiano que se confundía con la vida misma. Esa certeza le devolvía tranquilidad y también una convicción nueva. Si había logrado vencer en silencio una vez, podría resistir cualquier cosa. Ya no era la mujer temerosa que bajaba la cabeza ante cada orden. Era alguien que había probado el sabor de la justicia y lo llevaba consigo como un secreto imborrable. Un amanecer, mientras el sol teñía de dorado los cafetales, Josefa se detuvo frente al ventanal de la cocina con una taza recién servida entre las manos. El vapor ascendía en espirales suaves y en ese gesto cotidiano reconoció toda su historia. Pensó en cómo había empezado, la risa cruel de la señora, el cuerpo de su madre desplomado en la tierra, la rabia que la había acompañado cada día desde entonces. Ahora, tantos años después, comprendía que aquel dolor no la había destruido, sino moldeado. Había esperado, había calculado, había actuado sin que nadie lo sospechara. El café humeante que sostenía en ese momento no era una simple bebida. Era el símbolo de una vida transformada por la paciencia y la memoria. Los demás en la hacienda seguían viéndola como una sirvienta más, una sombra entre ollas y brasas. Pero Josefa sabía la verdad. Había probado la libertad en el lugar menos esperado, dentro de los muros que habían querido reducirla al silencio. Esa libertad no se medía en kilómetros ni en cadenas rotas, sino en la certeza íntima de que había torcido el destino de su opresora. Nadie le arrebataría ese triunfo, porque no estaba escrito en papeles ni proclamado en voz alta. Estaba grabado en su piel, en su memoria y en cada grano de café que molía al amanecer. Esa era su victoria secreta, y la llevaría consigo hasta el final de sus días.
Con el paso del tiempo, la hacienda cambió de dueños, de capataces y de criados, pero Josefa siguió allí, moviéndose con la discreción de siempre. Para los nuevos amos era apenas una mujer silenciosa, eficiente en la cocina, alguien que nunca daba problemas. Nadie imaginaba que bajo esa apariencia tranquila habitaba una historia de venganza cumplida. Cada vez que servía el café, repetía los mismos gestos de siempre, pero en su mente se repetía la imagen de la señora consumiéndose sorbo a sorbo. Esa memoria se volvió su refugio secreto, un recordatorio de que incluso en el lugar más oscuro podía florecer una forma de justicia. El tiempo no borró su secreto, al contrario, lo convirtió en una verdad aún más sólida, imposible de quebrar. En sus últimos años, cuando las manos ya no tenían la misma fuerza y los pasos se volvían lentos, Josefa solía sentarse cerca del fogón, observando el fuego como quien contempla un espejo. No sabía cuánto más viviría ni qué destino le aguardaba, pero llevaba consigo una certeza que nadie podría arrebatarle. Había hecho justicia en silencio. Había honrado a su madre y había demostrado que hasta los más poderosos podían caer. La venganza no la liberó de las cadenas visibles, pero le dio algo más profundo, una libertad interior que la acompañó hasta su último aliento. Y así, en el corazón de Matanzas, quedó la historia no contada de una esclava que convirtió una taza de café en la sentencia más perfecta. Y esa fue la historia de Josefa de Matanzas, la esclava que convirtió el café en su arma de justicia silenciosa. Si te gustó este relato, suscríbete al canal y acompáñanos para conocer más historias ocultas de venganza, resistencia y memoria que marcaron nuestra historia.